se espantó. Pero es que la justicia de Dios, hermanos, es importante que lo entendamos. Tiene una directriz, llegas a un punto donde tiene dos caminos. La justicia de Dios en el sentido de justificar al ser humano, que es propiamente lo que está hablando aquí, pero también la justicia de Dios en virtud de castigar a todo aquel que no reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Y Martín Lutero lo estaba viendo como la segunda y tuvo mucho terror, pero Dios lo iluminó a través de la propia palabra y entendió que este libro de Romanos, la intención es dar a conocer la justificación que nuestro Señor Jesucristo hizo por virtud de su sacrificio a favor de sus hijos, a favor de los creyentes. El hermano José Martínez va a predicar más adelante también de algo de aquí. Él va a predicar en unos cuantos domingos más y va a tocar puntos de estos. Por favor, Romanos capítulo 1:13. Vamos a hablar acerca de la virtud del evangelio. Dice: y no quiero que ignoréis, hermanos, no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Está hablando el apóstol Pablo. Cuando escribe esta carta estaba en Corinto. Dice: pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto entre los demás gentiles. Dice la versión de las Américas: a fin de obtener algún fruto también entre vosotros. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque el verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amado Salvador, venimos delante de tu presencia para rogarte que por favor, Señor Jesucristo, a través del Santo Espíritu de Dios, permitas que estas palabras puedan traspasar el corazón de quien tanto necesita este precioso evangelio, Señor. Te ruego que tú nos ilumines a entender lo que tu palabra nos quiere enseñar aquí, Señor. Dame la capacidad de exponer este mensaje. Señor, por favor, guarda mis labios, guarda mi mente, para que pueda traer un mensaje nítido, claro, entendible, para que tus hijos, bendito Dios, puedan ser edificados únicamente a través de tu santa palabra, Señor. La intención es que nosotros seamos construidos, fortalecidos, que maduremos más en tu evangelio y que entendamos, Señor Jesús, el porqué de esta hermosa palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, abre nuestro entendimiento. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos que están allá en el overflow, que tú los bendigas mucho y que también ellos puedan ser bendecidos por esto, y a toda persona que nos hace el favor de observarnos a través de las diferentes plataformas. Te ruego, mi Señor, que tú tengas compasión de ellos, Padre, y que tu palabra sea nuestro ánimo, nuestro aliciente, Señor, nuestra fortaleza, que tu palabra sea nuestro motor para poder transformar, cambiar ciertas áreas de nuestra vida que no te son gratas, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en tu nombre divino. Amén. Y gracias. Puede sentarse, hermano. El libro de Romanos es un libro muy, muy especial para muchos estudiosos. El libro de Romanos es algo es una verdadera joya en cuanto a doctrina, en cuanto a diferente teología. Alguien ha dicho que si un día le toca vivir en una isla y no tiene acceso a toda la Biblia, dice que con el libro de Romanos sería suficiente, y efectivamente es demasiada información la que está aquí. Es una verdadera perla, una joya esto. El libro de Romanos, quiero que pongan mucha atención, hermanos, porque voy a usar varias fechas, pero usted tiene que intercalar las fechas para que sepa qué es lo que está pasando. ¿Okay?
pero el marco histórico del libro de los Hechos, del libro de Romanos es muy importante. El libro de Romanos se escribió aproximadamente en el año 58 después de Cristo, obviamente, el año 58. Y en ese tiempo, en el año 58, estaba como emperador un hombre llamado Nerón, el emperador Nerón. Nerón fue una joyita. Nerón fue, si usted tiene, a mí no me gusta recomendar cosas así, no me gusta recomendarlo, pero ya lo estuve viendo yo en varias ocasiones y no sé en qué plataforma está una serie acerca de los emperadores romanos. Nerón estaba loco literalmente. Él quería reconstruir Roma a como fuera lugar, Él empezó a hacerse una casa. Y cuando uno escucha la palabra casa, bueno, pues lo más que uno piensa es tal vez 1, 2, 3 acres, 5 acres, si tiene un rancho, 10, 12 acres, y es demasiado, ¿verdad? ¿Quién va a creer? Este hombre se aventó una casa en 50 acres con 300 recámaras. Y él quería reconstruir Roma y ponerle ahora Nerópolis, por Nerón. Así de que tenía unos aires excesivamente altos. Cuando este hombre, Nerón, él reinó entre el año 54, aproximadamente el año 54, el año 68. Y cuando principió su gobierno, él fue un tanto condescendiente con el pueblo, pero después se hizo odiar por la nación. Fue tan cruel que en una época de su reinado, ser llamado enemigo de Nerón era un tanto ser llamado a la muerte, era un hombre muerto. Se acusa a Nerón de muchos asesinatos. Ahora recuerde, el libro de Romanos se escribió en el 58. El imperio romano, que obviamente tenía su sede en Roma, pudo conquistar 3 continentes. O sea, lo quiero poner en perspectiva de qué tan fuerte y grande era el imperio. Era Asia, por supuesto que era Europa y África. O sea, tenían prácticamente todo conquistado. Las últimas partes de Rusia no pudieron llegar, a lo que ahora conocemos como Rusia, no pudieron llegar ahí debido a las temperaturas gélidas de aquel lugar. Pero quiero que lo ponga en perspectiva. Se escribe el libro de Romanos en el 58 y Nerón está reinando desde el 54 al 68. Es decir, en Roma está sentado Nerón, una persona que estaba desquiciada, y usted más adelante va a escuchar, de acuerdo a la historia, qué fue lo que ocurrió y por qué es mejor conocido Nerón en el ámbito cristiano. ¿Okay? Este hombre era tan cruel que mató a su propia madre, la mató, a su hermanastro, a su primera esposa, y luego se casa otra vez, embaraza a su esposa y la mata a patadas junto con su bebé. Hay un episodio muy trágico en la vida de Nerón y es recordado como se conoce en aquella gran obra de arte conocida como el incendio de Roma. Y este ocurrió el 19 de julio del año 64. Este incendio duró 5 días y en algunos lugares se extendió por unos 3 días más. Es interesante que Roma se conformaba por 14 distritos, 11 de los cuales fueron incendiados. Pero entre esos que no fueron incendiados había uno que era mayormente ocupado por nacionales judíos. Entonces pensaban, ¿por qué la colonia donde viven los judíos, por qué se no fue incendiado? Y de ahí se agarró Nerón para culpar a los cristianos, a los judíos, de haber sido quienes habían incendiado Roma. Algunos historiadores, como es Suetonio y uno llamado Dion Casio, ellos aluden que cuando esta situación del incendio fue puesto en Roma, dicen que Nerón estaba fuera de la provincia y que Nerón estaba tocando
lo que coloquialmente conocemos como guitarra, y él estaba cantando. Pero más adelante se supo que efectivamente fue él quien tramó toda este evento de incendiar Roma. Pero fuese como fuese, el pueblo después entendió que fue Nerón el que había sido causante de este incendio. Y Nerón lo que hizo fue acusar a los cristianos. ¿Ok? Ahora ya va a entender un poquito más. Nerón lo que hizo fue acusar a los cristianos, a quienes se dedicó a perseguir con saña y dando muerte a cientos de ellos. De hecho, hermanos, como usted lo sabe, fue Nerón quien dio muerte al apóstol Pedro, y fue Nerón el que dio muerte al apóstol Pablo también. Ahora, con este marco histórico ya podemos entender lo siguiente. Y dice Pablo de la siguiente forma: y no quiero que ignoréis, hermanos, no quiero que ignores que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, porque se entendía que Pablo tenía miedo de ir a visitar Roma, porque ir a Roma era ir a meterse a la boca del lobo, ¿verdad? Así es de que no quiero que ignoréis, hermanos, porque con qué frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me ha sido impedido. Pero miren la causa por la que quiere ir Pablo: a fin de obtener algún don, algún fruto, en otras palabras, para reconfortarnos mutuamente. Yo quiero saber de ustedes cómo han crecido en el evangelio. Yo quiero también darles a ustedes este evangelio, que ustedes se fortifiquen más para consolarnos mutuamente. Hermanos, este es un pensamiento sumamente tierno de un padre. O sea, no hay mayor cosa que un padre no quiera escuchar que su hijo va bien en su matrimonio. No hay mayor cosa de un padre, de una madre, escuchar que su hija se está esforzando por ser una mejor mujer en su matrimonio, o una mejor mujer en la vida social, una persona que se da a respetar, una persona que ama al Señor verdaderamente y que está entendiendo el evangelio y que lo comparte con las demás personas. El apóstol Pablo quiere dejarles claro: yo he querido ir con ustedes. Ustedes no crean lo que personas están diciendo, que yo tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo he querido ir, pero no se ha dado la oportunidad. No se ha dado la oportunidad. Ahora, pero ¿por qué tengo que, o por qué quiero ir? El verso 14 nos dice lo siguiente. Dice: porque soy deudor, soy deudor. Esta palabra deudor es de suma importancia, porque el apóstol quería viajar a un lugar donde se consideraba ir a la boca del lobo de todo cristiano. Ir a Roma, hermanos, era ir a la muerte. Ir a Roma era ir a la muerte, era ir por seguro a un lugar donde la persona iba a morir. Pero Pablo dice: yo tengo obligación, yo estoy en deuda, yo tengo obligación de ir a verlos. Y la palabra obligación ahí es: yo debo una cantidad que tengo que pagar. Pero el punto deuda aquí se refiere más a una especie de pecado si no se lleva a cabo la cosa. Cuando lo está expresando el apóstol Pablo de esta forma, es que yo soy deudor. Yo tengo obligación a ustedes porque yo les debo el evangelio. Y cierto es así, hermanos, puesto que el Señor, cuando elige al apóstol Pablo, lo elige precisamente para que lleve el evangelio a los gentiles. Es decir, la tarea propia del apóstol Pablo era llevar el evangelio a los gentiles, y él se sentía deudor de no hacerlo, deudor al grado de que si no lo hacía, él sentía que estaba pecando debido al mandato que él mismo recibió del Señor, mandato que usted y yo hemos recibido. Hermanos, cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de promover el evangelio, no estamos hablando solamente para un grupo élite de la iglesia, porque de hecho no existe un grupo élite en la iglesia. Hermanos, cuando hablamos de promover el evangelio, no estamos hablando de que haya una persona que tenga más capacidad que la otra, hablando en términos propios de predicar el evangelio.
Estamos hablando de la precisa orden de obedecer al mandato que se está exponiendo por parte de Dios. Es menester, es tarea de toda la iglesia predicar el evangelio. Pero sucede que en ocasiones la iglesia misma no sabe cómo hacerlo, o tal vez también ha vivido en lugares donde predicar el evangelio no es algo muy popular. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy se da todo menos el evangelio. El día de ayer tuve una plática con una persona y fue interesante esta plática, porque le informaba a esta persona qué es lo que ha estado ocurriendo aquí. Me preguntaba la persona esta: ¿y ustedes dónde se congregan? Y yo le decía: aquí, pero como que no me entendía. O sea, porque esto parece todo menos iglesia, sinceramente, ¿verdad? Pero sí, pero ¿en dónde? Le digo: aquí. Y como que no se quedó muy satisfecha la persona. Dice: hermano, ¿me puede dar la dirección de la iglesia donde se congrega? Le dije: hermano, es aquí, hermano. ¿Usted dice aquí, aquí? Digo: porque aquí ayer estaba vestido bien bonito esto, como un comedor. Digo: sí, aquí. Dice: pero la señora Marilis dice que aquí se congregan tantas personas, ¿dónde las mete? Le digo: mire, hermano, aquí hay una recomendación. Todos los hermanos tienen que venir con perfume, porque estamos tan pegaditos en ocasiones que, bueno. Pero como que las personas quieren sacar el hilo negro del 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Quieren sacar la fórmula. Hermanos, no hay tal fórmula. No existe tal fórmula, sino predicar el evangelio. Predicar el evangelio, del cual toda la iglesia es deudor de hacerlo. El mandato de predicar el evangelio no es para unos cuantos, es para cada uno de nosotros. Miren, hay una niña por ahí que ya invitó a otra niña, una niña de escasos 4 años, ya invitó a otra niña. Ya invitó a otra niña porque quiere que la acompañe a una clase de escuela dominical. Algo ha de haber en la escuela dominical. Hermanos, predicar el evangelio es hablar de la bondad de nuestro Señor ha tenido para con cada uno de nosotros, reconociendo que somos pecadores y que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para no padecer una eternidad fuera de Él. Eso es predicar el evangelio. ¿Qué demanda el Señor de las personas que se arrepientan? Pero arrepentirse ¿de qué? De su pecado. ¿De cuál pecado? De que han despreciado al Señor toda la vida, lo han despreciado. Así de que el apóstol dice: yo tengo que ir con ustedes, yo quiero ir. No crean lo que se está diciendo de que yo tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo quiero ir. Pero la pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo sentía tal obligación de predicar el evangelio a los gentiles? Hermanos, ¿por qué exponer su vida? ¿Por qué? O sea, tan precioso que es quedarse en la televisión, allí donde usted tiene un reclinable, donde nadie se sienta, donde usted cae bien amoldadito, ¿verdad? Porque nada más usted se sienta allí. ¿Sí sabe lo que estoy diciendo, verdad? Y donde usted enseguida tiene un control, y es el único control que tiene, por cierto, ¿verdad? El control de la televisión, y es todo lo que hace. No, y luego ahí viene el fútbol ya, hermanos, ¿verdad? Ahí viene ya el fútbol, hermanos, y estamos algunos, y yo me he propuesto, no, están esperando. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué Pablo dejó la comodidad de su nación, la comunidad de su familia, la comunidad de su empleo? O sea, el reconocimiento que tenía Pablo era extremo, hermano. Tenía una popularidad tremenda. Pablo era una persona sumamente reconocida. Hermano, para poder llegar a la universidad, al lugar donde él estudió, sentado a los pies de uno de los mejores maestros de aquella época, como lo fue Gamaliel. Hermano, este hombre venía de Harvard, o a lo mejor más alto que Harvard, si es que hay algo más alto que Harvard. Venía de allí. ¿Por qué dejar todo eso? Porque hay una obligación. Pero la obligación no es nada si primero no hay una convicción. Escuchen lo que acabo de decir: la obligación no es nada si no hay una convicción. Y este hombre fue
totalmente convicto de su pecado. Le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? No puedes hacer nada, Pablo, estás ciego, no puedes hacer nada. ¿Qué quieres que haga? Hermanos, había una convicción cuando el apóstol dice Señor, le llama Señor a aquella voz que escuchó. Él entendió perfectamente, porque la palabra Señor para nosotros es muy distinta que para un judío. Para un judío, cuando dice Señor, hay dos términos. Hay un término de gobernador y hay un término de Señor, Dios. Y cuando expresa la palabra en el libro de los Hechos, que expresa Señor, se está refiriendo a Él como Dios, como una deidad. Estaba convencido. Ese es el punto de la iglesia. Y me causa tristeza en mi corazón, hermanos, que en ocasiones muchas personas que se consideran creyentes no han entendido. O sea, tienen a Dios solamente como su salvavidas, como solamente quiébrelo en caso de incendio, solamente cuando se necesita, solamente lo tienen para satisfacción de sus necesidades materiales o deseos, solamente para eso, hermano. Pero Dios es Dios, viva usted o viva yo. Dios es Dios, enferme yo, enferme usted. Dios sigue siendo Dios, sea pobre yo, sea pobre usted. Dios sigue siendo Dios y no le mueve un ápice absolutamente nada de eso. Lamentablemente muchas personas quieren a Dios por los beneficios que Dios da, no por lo que Dios mismo es. Hermanos, pero ¿por qué no amamos a Dios por lo que Él es? ¿Que no es suficiente? El problema más grave que tenía la humanidad ya fue resuelto, ya lo fue. Y era la salvación de nuestras almas. ¿Por qué no considera esto como el más grande favor, la más grande dádiva que el hombre necesita? Hermano, le voy a decir algo en esta hora. Lo que usted hoy más necesita no es un aumento de sueldo. Lo que usted hoy más necesita no es el cariño de su esposo o de su esposa. Lo que hoy más necesita no es un nuevo carro o llantas para su carro. No es una casa, no, hermano. No es la salud porque usted está envejeciendo o está en un grito de dolor. No es, hermano. Lo que usted y yo más necesitamos es la presencia de nuestro Señor abundando en nuestro corazón. Eso es lo que más necesitamos. Pablo lo sabía. Decía, yo tengo una obligación. Yo tengo una obligación. Yo tengo una obligación. Tengo que predicar este evangelio. Cuando Pablo escribió estas palabras, el cristianismo no era visto por buenos ojos. Para nada. Cuando Pablo escribe esto, el cristianismo no era visto por buenos ojos por la historia que le acabo de relatar. Absolutamente no, hermanos. Así como el día de hoy el cristianismo no es muy bien visto en muchos lugares. A los cristianos se les considera unos ignorantes, ¿verdad que sí? Unos retrógradas, unas personas que somos, religiosos, ¿verdad? Religiosos, hay otra palabra más por ahí que a mí no me gusta, que son fanáticos. Hermanos, pero así le llama la sociedad ahora cuando queremos vivir en la estructura de la palabra. Se está rumorando que tal vez el Facebook pasado se quitó porque yo pronuncié unas palabras y tal vez también lo van a quitar ahora, porque yo dije que solamente hay dos sexos. Y tal vez. Pero es que es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta y total. Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Pero persona que predique lo contrario está predicando un mensaje ¿de qué? De odio. No, hermanos, yo les prometo una cosa delante del Señor, delante de Dios. Y yo ruego al Señor porque aquí nos acompañen personas que practican tales cosas. Ruego a Dios porque yo creo que el evangelio es sumamente poderoso para transformar esos corazones. No, hermano, yo no aborrezco a esas personas, pero sí aborrezco totalmente sus prácticas.
totalmente sus prácticas, pero yo no aborrezco a esas personas. Yo puedo abrazar a esas personas. Las he abrazado. Hermanos, entendamos lo siguiente. Es tarea de nosotros predicar este evangelio nítido, le guste a quien le guste y se moleste quien se moleste. Es tarea de nosotros. El apóstol Pablo se metió hasta allá. Se metió hasta allá cuando no era bien visto esto. Para el apóstol Pablo sabía que era una verdadera ofensa predicarle a los judíos un Cristo crucificado. Era una verdadera ofensa para un judío decirle tu Mesías fue crucificado. Era una ofensa, hermano. Pero decir que ese Cristo crucificado era Dios para los griegos, hermano, era una locura. Por favor, ¿de qué estás hablando? Nosotros tenemos otros dioses muchísimo más poderosos que ese Dios, que el tuyo que murió en la cruz. Por eso escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1 verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Dice el apóstol, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, ciertamente tontería, pero para los gentiles es una locura. El mensaje que el apóstol Pablo predicaba se centraba en el hijo de un carpintero, de una de las ciudades más insignificantes, de una de las familias más insignificantes, hermanos, de uno de los lugares, hermanos, geográficamente menos importantes. Se preguntaban los líderes religiosos, ¿puede algo bueno salir de ese lugar? No puede salir. O sea, en la historia no tenemos nada bueno que haya salido de tal lugar. Así es de que, por si fuera poco, ese líder tiene un desenlace en su vida extremadamente trágico. Además de esto, los seguidores de este líder llamado Jesús, sus predicadores eran de una condición extremadamente humilde, imperceptibles ante la sociedad culta de su tiempo. Los hermanos de Roma se preguntaban si Pablo tendría el valor de ir a predicar al lugar conocido como la Gran Señora, Roma, la Gran Señora, puesto que ya se había tardado en ir. Sin embargo, el Pablo que había predicado sin miedo en la ciudad de Platón, ¿se acuerdan? La ciudad de Platón y de Sócrates, cuando predicó allá en Hechos capítulo 17 en Atenas, en Grecia. O sea, ahora se presentaba a predicar en la ciudad de Seneca, de otro filósofo, que era Roma mismo. Ahora estaba ahí. El apóstol sabe y se puede distinguir que aquella comunidad de aquellos días se dividía en dos, entre lo que son los gentiles y lo que son los griegos o romanos. Solamente esas dos. Pero estaba emergiendo una tercer comunidad llamada cristianos, hermano. O sea, y por eso me es fascinante que usted estudie esto. Y quiero otra vez llevarlo a esta perspectiva. Solamente había dos comunidades, los judíos y los griegos o romanos. ¿Ok? Solamente había estas dos comunidades, pero está emergiendo una tercera más llamada cristianos. Recordemos, el imperio era Roma y tenía conquistados 3 continentes. Ok, casi lo vasto de estos 3 continentes, pero ahora está surgiendo una nueva comunidad que tuvo tanta injerencia que en el año 325 se hace un concilio llamado de Nicea, para que en este concilio, hermanos, se agregue y se ponga el cristianismo como una religión de aquel lugar y que no fuera más perseguida. Tanto fue el liderazgo, tanta fue la presencia de este nuevo grupo que está emergiendo. Se mira bonito, pero fue un retroceso terrible. Porque la iglesia creció cuando fue perseguida.
se hacen cálculos, atención, se hacen cálculos que desde que se inició el cristianismo hasta el año 325 murieron 10,000 mártires. Desde el 325 hasta el año 2024 no han muerto 10,000 mártires. ¿Sí le está haciendo ring algo aquí en la cabeza? No han muerto. Pero cuando los mártires morían, parecía que su sangre regaba la semilla y germinaba y crecía más el evangelio, hermano. Pero ¿qué había, Dios mío, qué había en estas personas que su placer, su alegría era predicar el evangelio y morir predicando el evangelio? ¿Qué había en ellos? ¿Qué convicción había que no les importaba ofrecer su propia vida, la vida de sus propios hijos, adolescentes, señoritas, hermano, personas que se entregaban en favor del evangelio, que antes de doblar su rodilla ante el emperador conocido como Dios, como deidad, mejor de eso decían: Jesucristo es rey y Jesucristo es Dios. Inmediatamente eran llevados al Coliseo romano para incendiarlos, hermanos, para bañarlos en aceite de pescado y usarlos como lumbreras mientras estaban sus hermanos siendo devorados por las bestias en el Coliseo romano. ¿Qué había en ellos? Había convicción por predicar el evangelio. Había convicción por predicar el evangelio. Sin duda lo había. Los judíos eran conocidos por demandar manifestaciones sobrenaturales que mostraran que tal persona venía de parte de Dios, mientras que los griegos eran conocidos por buscar una nueva filosofía. ¿Usted recuerda aquel insignia al Dios no conocido? ¿Se acuerda el libro de los Hechos capítulo 17? Los griegos siempre buscaban un nuevo conocimiento, algo nuevo, algo diferente de aprender. Pero venían los cristianos con todo, hermano. Venían los cristianos conquistando pueblos, conquistando naciones, conquistando y conquistando y conquistando con un solo mensaje: el mensaje de la cruz. Oh, Dios mío, el mensaje de la cruz. Sí, hermanos, una cruz que en aquellos tiempos significó derrota, fracaso, vergüenza. Sin embargo, el apóstol Pablo no parece importarle que su Mesías haya muerto en la cruz. Él mismo dijo en 1 Corintios, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, verso 17, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, dice el Señor, dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, escuche esta palabra, agradó a Dios salvar, escuche, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si usted le puso atención a la lingüística que acabo de usar, algo no está haciendo sentido. Porque ¿cómo que le agradó salvar a los creyentes? ¿Que no es primero creyente y luego se salva? Solamente que Dios es el único que tiene la facultad de llamar a las cosas que no son como si fuesen, hermano. Es el único. Así es de que le agradó salvar por la locura de la predicación, por esa locura de esa predicación. Y dice la escritura así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros los creyentes predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados de Dios, sean judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol encontró que para algunos era derrota, fracaso y vergüenza, pero para ellos, para los creyentes, el poder de Dios es para salvación. Escuche esto: para salvación. Qué dolor, por no decir otra palabra, qué dolor cuando escucho personas que para todo ponen
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, yo escuché una historia, de verdad, no se van a reír porque está trágica. Este niño escuchaba que su mamá siempre decía eso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el niño estaba empecinado con Superman. ¿Qué cree que hizo? Se agarró una toalla, se la amarró al cuello y brincó desde la azotea, porque dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiso volar. 3 costillas rotas el niño. ¿Por qué? Porque hacen mal uso del todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para todo. No, hermano, no está hablando de eso. Absolutamente no está hablando de eso. El poder de Dios es para salvación. Ahora, ¿de qué nos salva el Señor? ¿O cuál es la capacidad de salvar del Señor? Número 1, nos salva de la culpa del pecado. Atención, nos salva de la culpa del pecado, por cuanto en esa cruz Él pagó el precio de nuestro rescate. La salvación no fue gratuita para Él, costó todo. A Él le costó todo, hermanos, todo. A Cristo le costó absolutamente todo, porque era la única forma en que podía saldar la cuenta que nos era contraria. Atención, Cristo le pagó al Padre nuestra redención. Cristo le pagó al Padre nuestra redención. Entonces, cuando dice que es poder para salvación, ¿de qué nos salva? De la culpa del pecado, pero también nos salva del poder del pecado, porque a los que justificó, dice, también santificó. Entonces, cuando nos está diciendo la palabra que nos salva del poder del pecado, nos salva del poder del pecado a través de la santificación. Él inicia un proceso de santificación en nosotros. ¿A través de qué? A través de su hermosa palabra. Por eso cada líder de este lugar, cada persona que se para aquí, siempre le va a decir lo mismo: hermano, lea su palabra, porque solamente esta palabra tiene la capacidad de transformar nuestra vida continuamente. Solamente esta palabra tiene esa capacidad. Así de que primero nos salva de la culpa del pecado, puesto que Él pagó el precio redimiendo nuestras faltas, pero también nos salva del poder del pecado, puesto que Él nos santifica, pero también nos salva de la presencia del pecado, puesto que es el único que tiene la capacidad para salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Mira, hermano, nos salva de la culpa del pecado, nos salva del poder del pecado y nos salva de la presencia del pecado. Cuando estemos en su presencia, este cuerpo corruptible se volverá incorruptible. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que no habrá corrupción ni necesidad de corrupción en nosotros. Nuestro cuerpo no se echará a perder, no envejecerá. Nuestro cuerpo, hermano, será similar al de Él, porque entonces le veremos a Él como Él es, dice el apóstol Juan. Póngase de pie, por favor.